Buenas tardes a todas y a todos. Doy una cordial bienvenida a los convocados para la primera sesión ordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 6 minutos del viernes 28 de marzo de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito al secretario técnico prosiga en consecuencia. Con su venia, Presidenta, buenas tardes a todos. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes de este Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. En representación de la síndico procuradora, el licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Gibran González Reséndiz. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciada Laura Esther Ontiveros Manrique. Presente. Gracias. Presidenta, me permite informar que para efecto del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Como punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Como punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Como punto número 4, presentación del acta correspondiente a la octava sesión extraordinaria de fecha 21 de marzo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Como punto número 5, se da cuenta del informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de febrero de 2025 para su revisión y posible aprobación. Como punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder a 26 solicitudes de acceso a la información requeridas por la Oficialía Mayor, una solicitud requerida por la Secretaría Particular de Presidencia y una solicitud requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Como punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información identificadas con el número de folio 290 y 292. Como punto número 8, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No. ¿Ninguna? Muy bien. En virtud de que no existen observaciones, secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4, presentación del acta correspondiente a la octava sesión extraordinaria de fecha 21 de marzo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente a la octava sesión extraordinaria de 2025, en la que se atendieron temas de solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y obligaciones de transparencia, y además, adicionalmente se abordaron el acta de la sesión anterior, la ampliación del plazo por 10 días adicionales para dar respuesta a 5 solicitudes de información, 2 declaratorias de inexistencia y 2 proyectos de clasificación de la información. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para la aprobación. Por instrucción de la presidenta de este comité y de acuerdo con el artículo 47 del reglamento de la ley estatal, pregunto a los integrantes de este comité, si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada. Solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Entonces, presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta referida. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 11ª sesión extraordinaria del 2025 del 25º Ayuntamiento de Tijuana del Comité de Transparencia. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, relativos a la clasificación de información y ampliación de plazo para otorgar respuesta a solicitudes de información. Una vez completada la lectura, exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración
En esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y los artículos 43 y 44, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Después de lo anterior, continúo con la lectura y exposición del siguiente punto del orden del día, que es el número 5. Se da cuenta con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de febrero de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con fundamento en el artículo 9, fracción octava, Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante este comité el informe del mes de febrero de 2025. En dicho informe se reportan de manera general los siguientes datos. Se recibieron un total de 117 solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron Oficina Mayor y la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial. La temática recurrente de las solicitudes corresponde a contratos, adquisiciones, ingresos y egresos municipales, así como de la nómina y compensaciones de servidores públicos de este ayuntamiento. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública fue un promedio de 5.3 días. Se recibieron 2 notificaciones de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas otorgadas. El Comité de Transparencia celebró 3 sesiones de carácter extraordinario, dictando un total de 11 resoluciones, y se informa que se llevó a cabo una capacitación dirigida a titulares de dependencias paramunicipales. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Por 01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas, al inicio de la sesión y al respecto, este comité determina que se tiene la Dirección General de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales, rindiendo un informe correspondiente al mes de febrero de 2025. Ahora me permito preguntar a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado. Solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias. Presidente, informe que 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referida. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder a 26 solicitudes de acceso a la información requeridos por la Oficina Mayor, una solicitud requerida por la Secretaría Particular de Presidencia y una solicitud requerida por la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano. Al respecto, les informo que el pasado 18 de marzo se recibieron 66 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 57 se tornaron a la Oficina Mayor, y que de esta cantidad requiere la intervención del comité para 26 solicitudes. Las solicitudes en cuestión están comprendidas entre las que tienen el número de folio con terminación 315 hasta 368, incluyendo diversos folios de este intervalo en donde se requieren datos relacionados con recursos humanos, adquisiciones, bienes muebles e inmuebles, contratos, servicios generales y estructura organizacional, entre otros temas. Debido a la carga de trabajo, la complejidad de la información y la participación de diversas áreas para la recopilación y análisis de los datos, solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales para otorgar una respuesta integral y oportuna a las solicitudes antes referidas. Es importante señalar que la cantidad de solicitudes recibidas representa un volumen atípico e inusual que ha demandado una mayor coordinación y esfuerzo para su atención. Por otro lado, les informo de la recepción de una solicitud de folio con terminación de folio 310, en las que se solicita información sobre los gastos en artículos de cafetería para la presidencia municipal, incluyendo facturas de dichos gastos desde octubre de 2024 a la fecha. Finalmente, se informa que de la recepción de una solicitud de información con terminación 307, en la que solicita información sobre los permisos de uso de suelo otorgados para la construcción de 2 viviendas en la colonia La Sierra en marzo de 2023, así como el nombre de los responsables de la constructora, el estatus legal del caso y sanciones aplicadas. Por el particular, las áreas informan a este comité que debido al alto cúmulo de trabajo y debido al análisis de los datos requeridos, aún se encuentran en el proceso de recopilación de la información, por lo que solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales para otorgar una respuesta integral y oportuna. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, una vez analizados los argumentos en los que las áreas manifiestan estar imposibilitadas para otorgar una respuesta inmediata debido al alto cúmulo de trabajo y que se encuentran en el proceso de recopilación de la información. Después de un análisis realizado del contenido de las solicitudes, este comité resuelve aprobar la ampliación de 10 días hábiles adicionales para las solicitudes antes referidas al término establecido inicialmente para contestación y conforme a la legislación en la materia. Ahora me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado. Solicitan en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referido.
Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información individual con números de folio 290 y 292. Les informa acerca de la excepción de una solicitud mediante la cual se requirió información relacionada con las actividades de la regidora Melissa Pacheco y del regidor Joel Fabián Guardado, solicitando comprobantes, recibos y o facturas del 1 de enero al 7 de marzo de 2025 para el ejercicio de diversas partidas presupuestarias asignadas. Así bien, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de 5 facturas de la regidora Pacheco y 16 facturas del regidor Guardado, los cuales contienen los siguientes datos personales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado, el sello digital del emisor, el sello digital del emisor, el sello digital del SAT, el código biodimensional y la cadena original de complemento de certificación digital del SAT. En base a esto, la clasificación de la información se fundamenta en la normatividad aplicable, ya que la divulgación de los datos personales representaría un riesgo real, demostrable, identificable, que comprometería la privacidad, seguridad y derechos fundamentales de su titular. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Por mi parte, no es un comentario. En base pues, a las facturas que nos están requiriendo al regidor Joel Guardado, presidente de la Comisión de Transparencia, únicamente desea manifestar que pues, sí es importante hacer estas clasificaciones previas de las facturas en base pues, a la seguridad de todos, ¿no? Tanto del proveedor, tanto como de nosotros. De igual manera también vemos que sería viable hacer una clasificación de las firmas de ellos. Es en este caso a lo que estoy viendo, y de los demás regidores, también estoy viendo que aquí están con las firmas y no se clasificó, pero creo que sería importante mejor en un futuro hacer un proyecto para que eso se pueda también clasificar. Sería todo lo que quisiera comentar. Sí, gracias por su intervención. ¿Alguna otra intervención? No, muchas gracias por su intervención, y no habiendo otra intervención, le solicito que dé lectura al acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03. Una vez analizados los argumentos presentados por el área, se ha determinado que dicha fundamentación es suficiente y adecuada para justificar la necesidad de clasificar la información. En consecuencia, este comité resuelve aprobar la clasificación de la información como confidencial parcial de 5 facturas para atender la solicitud de terminación 290 y 16 facturas para la solicitud de terminación 292 por contener datos personales, aprobando así la versión pública exhibida por el área. Me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado. Solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Y les informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la primera sesión ordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 19 minutos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.